Y es que muchas veces el himno decía, ya libre soy, Dios me salvó. Pero muchas veces como que nos olvidamos de eso, nos olvidamos de todo lo que Dios ha estado haciendo en medio nuestro, porque estamos muchas veces tan envueltos en tantas cosas y no nos detenemos a ver lo que Dios está haciendo. Dios siempre está obrando, mis hermanos. Y hay algo que en medio de las enfermedades, de las dificultades, también no debemos olvidar, es que Dios es nuestro protector y en Él debemos confiar. Amén. Vamos a cantar ese himno, Eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Amén. Wow. Dios les bendiga. Si usted conoce a la hermana Denisa, ella ha estado pasando por varias dificultades en los últimos meses y el mismo pastor José lo ha dicho, que a veces uno dice, wow, ¿cómo es posible que ella pueda mantener el gozo del Señor aún en medio de tanta incertidumbre? Y el Señor la ha cuidado. Y yo recuerdo cada vez que cantábamos esos himnos, confiado estoy, sigo confiando en Jesús, se le notaba a ella diciendo, wow, gracias que escogieron ese porque yo quiero seguir confiando en Jesús. Es una decisión confiar, no es fácil, pero es una decisión. Tú escoges confiar en Él. Gracias, hermana, por cantar del corazón. Ministró a mi vida y a mi corazón en esta mañana. Voy a dar la oportunidad a los niños para poder pasar a su clase con la hermana Denisa. Gracias por cada semana trabajar con ellos, hermana Denisa. Y vamos nosotros, el resto de nosotros vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Las últimas 3 semanas yo quería predicar algo, pero Dios dijo no. Predica de 1 Corintios 10. Y después ese mensaje fue 2 mensajes en vez de 1. Y entonces esta semana digo yo, ahora sí, Señor, voy a predicar ese mensaje que quiero predicar. No, todavía no. Predica Segunda de Crónicas, capítulo 26. Al final, hermanos, es predicar lo que Dios quiere. Porque Dios sabe lo que la iglesia necesita. Y necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. Vamos a leer aquí en Segunda de Crónicas, capítulo número 26, versículo número 1 hasta el versículo número 5. Dice la palabra de Dios. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías,
el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Vamos a orar. Padre, te amamos, te damos las gracias por esta mañana. Gracias, Señor, que podemos confiar en ti. Sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tus promesas se cumplen siempre, que tú cuidas de nosotros, que tu presencia siempre está ahí, que nunca nos vas a abandonar, nos vas a dejar. Gracias por ser un Dios maravilloso en quien nosotros podemos confiar. Ayúdanos, Señor, ahora en esta mañana con este mensaje a que no solamente seamos oidores, pero también hacedores. Úsame, Señor, guía mis pensamientos, mis palabras, para que este mensaje pueda ser de bendición a los hermanos. Y también, si alguien necesita ser desafiado, que sea desafiado. El que necesita ser, Señor, consolado, que reciba consuelo. El que necesite ánimo, que pueda salir animado de la iglesia. Pero que tu Santo Espíritu pueda obrar en cada uno de nuestros corazones y guiarnos a la verdad, Padre, para poder seguir viviendo de tal manera que te agrade a ti. Gracias, Señor, por este tiempo de poder estar en tu casa. Bendícelo, te pido, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted le preguntara a cualquier persona, ¿tú quieres la bendición de Dios? ¿Tú quieres que Dios prospere tu vida? Todo el mundo, igual como los niños, ¿verdad? ¿Cuántos ustedes quieren que Dios le bendiga? Yo. Todos nosotros diríamos lo mismo, levantaríamos nuestra mano, porque queremos ser bendecidos por Dios, queremos la prosperidad de Dios, queremos la mano de Dios sobre nuestra familia, queremos como Obed-Edom, que tuvo el arca de Jehová por 6 meses, y en esos 6 meses que estuvo el arca de Jehová, Dios bendijo todo de la casa de Obed-Edom. Bendijo su hogar, bendijo los siervos, bendijo los que estaban a su alrededor. Todos nosotros queremos la bendición de Dios. Amén. Ahora, la prosperidad o la bendición de Dios no es lo mismo que el éxito según el mundo. El mundo piensa que el éxito es tener mucho dinero, que el éxito es tener fama o ser reconocido, que el éxito es tener el poder o tener una posición en el trabajo o en el gobierno, o que quizás si tú tienes muchas cosas, no, que esa persona tiene 2 casas y un apartamento y lo está alquilando y tiene una jipeta y tiene motores y tiene cuatrimotos y tiene que si tú acumulas tantas cosas, esa persona es exitosa, a esa persona le está yendo bien. Pero el éxito, de acuerdo a la palabra de Dios, no es eso. Hay muchas personas que pueden tenerlo todo en la vida y aún estar vacío por dentro, aún tener problemas con su familia, aún no tener paz en su ser y estar lejos de Dios. Mi pastor de los Estados Unidos, él es pastor tiempo completo, pero también él durante la semana aparta ciertas horas para trabajar dando consejería financiera a personas que tienen mucho dinero. Estamos hablando de personas que son millonarias. Y él ha contado en el pasado que muchos de ellos lo tienen todo. Ellos con la palabra lo consiguen. Si les gusta algo, lo compran. Si quieren cambiar algo, lo cambian. Y eso no le afecta para nada. Pero que muchos de ellos, tristemente, los hijos están envueltos en la droga. No hay unidad en la familia. No hay paz, no hay tranquilidad. El dinero no va a comprar la paz, no va a comprar el amor, no va a comprar ninguna de esas cosas. Y de eso que quiero hablar, de que Dios quiere bendecirte a ti, pero no necesariamente significa que Dios te va a dar lo material.
Aunque a veces cuando Dios te prospera, a veces también viene con lo material. Y eso es una gran bendición. Amén. Entonces estamos orando, Señor, bendícenos, sí, con una buena relación contigo, sí, Señor, con la paz que esté en mi corazón, sí, Señor, con una vida que te agrade, con propósito, con dirección, que tener tu favor, tener tu ayuda. Pero, Señor, si tu bendición nos ayuda un chin por aquí también, sería una gran bendición, ¿verdad que sí? No la vamos a rechazar. Y Dios muchas veces nos da esas cosas. La palabra de Dios en el libro de Efesios, no quiero machucar este verso, hermanos. En el libro de Efesios, en el capítulo número 4, capítulo 3 o 4, denme un segundito para buscarlo aquí, mis hermanos. La Biblia nos dice en el capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, oye lo que dice, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, muchas veces cuando oramos a Dios, Dios no solamente nos da lo que necesitamos, pero Dios nos da aún más. Esa es la bendición de Dios. Esa es la prosperidad de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña aquí en Segunda de Crónicas que Uzías fue prosperado, fue bendecido por Dios. Y la Biblia nos dice en el versículo número 5, quiero que lo vean y nos vamos a enfocar en esta frase en esta mañana. Dice, y persistió en buscar a Dios en todos los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía la vida de Uzías que causó que Dios prosperara su vida? ¿Qué fue lo que hizo Uzías que causó que Dios, su bendición estuviera sobre él, sobre su reinado, sobre su familia, sobre su vida personal? ¿Qué fue lo que hizo Uzías? Y vamos a estar analizando eso en esta mañana, ver varias cualidades de la vida de Uzías, por lo cual Dios entonces, como resultado, le dio su bendición, prosperó su camino. Número 1, Dios prosperó a Uzías porque él buscó a Dios. Porque él buscó a Dios. En el versículo número 1 nos enseña de que Uzías empezó a reinar a los 16 años, un jovencito. Y la Biblia nos enseña que él empezó a reinar después de su padre Amasías. Amasías fue un buen rey. Su mamá también fue de buen ejemplo. Y él tuvo una buena influencia y eso causó que él pudiera hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Y hay varios de ustedes jóvenes que están aquí, incluso adultos, que posiblemente tu papá o tu mamá o tu tío o tu tía son creyentes. Y por medio de la influencia de ellos, tú conociste de Cristo Jesús. Quizás tus padres son creyentes y Dios puede usar esa influencia que tú estás debajo para buscar a Dios y hacer lo recto ante Él. Yo, por ejemplo, crecí en una familia donde no eran cristianos. Yo fui el primer cristiano en mi familia. Y yo cuando iba a la iglesia, era el único que iba a la iglesia por muchos años. Mi mamá se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Se convirtió a Cristo hace ya casi 2 años atrás. Y por muchos años yo era el único que venía a la iglesia. Yo no tenía esa influencia como tuvo Uzías. Pero tú sabes lo bueno, en la iglesia yo tenía buenos ejemplos de hermanos y hermanas que se convirtieron en papá y mi mamá espiritual. Y quizás si tú estás aquí, tu papá o tu mamá no es un cristiano o una cristiana, tú no tienes una buena influencia para que te anime a ir a la iglesia, para que te anime a leer la palabra de Dios, para que te anime a tomar buenas decisiones. Aquí en la iglesia hay hombres y hay mujeres que te quieren adoptar, que te quieren guiar, que son de buen ejemplo, que quieren ayudarte a hacer la voluntad de Dios. Y Uzías, pienso yo, le ayudó a él que su papá hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él vio a su papá sirviendo al Señor. Él vio a papá haciendo lo recto. Y por lo tanto, de 16 años, aunque su papá ya no estuvo, él dijo, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero agradarle a él. Y si tú no tienes influencia
conviértete tú en esa nueva influencia. Rompe ese ciclo de los reyes de Israel. Los reyes de, entonces, aquí Usías fue el rey de Judá. Los reyes de Israel eran pecaminosos, eran muy perversos, siempre estaban yendo en pos de los ídolos. En contrario, la mayoría de los reyes de Judá hacían lo recto ante los ojos de Jehová. Y tú puedes romper ese ciclo y decir, mi familia, cuando ahora desde jovencito, cuando yo crezca, yo me voy a casar y voy a tener una buena familia que ame y busque al Señor. Esa fue mi oración. Quizás no tengo a mi mamá y mi papá ahora que son salvos, pero yo quiero crecer y casarme con una mujer que ame a Dios. Y gloria al Señor, Dios proveyó eso. Y quiero empezar una familia para que nuestra familia busque del Señor y haga lo recto ante los ojos de Dios. Tú puedes hacer eso. Pero hay varios aquí que tienen hogares cristianos. Aprovecha esa oportunidad. Yo recuerdo cuando llegaba a la iglesia, tenía 14, 15 años. Y uno pasa por tantas cosas y muchas veces Satanás usa ciertas cosas. Pero yo llegaba a la iglesia y yo veía, si podía decirlo de esta manera, yo veía las familias americanas que llegaban. Mamá, papá y los hijos, todos juntos. Que llegaban, estaban felices. Y yo pensando, wow, aquí estoy yo y mi mamá no está aquí, mi papá no está aquí, yo soy el único. Y eso me afectó. Yo tuve que orarle a Dios y luchar con eso y decirle, Señor, aunque no tengo a mi mamá, gracias de que puedo estar en la iglesia. Y aunque mi mamá no es salva ahora, gracias que tengo una madre que me ama. Gracias que tengo una madre que se ha fajado, ha estado trabajando, ha estado haciendo todo lo posible para sacarnos adelante con las diferentes luchas que ella ha tenido. Pero gracias, Señor, que mi papá y mi mamá están vivos todavía. Entonces no te quejes porque no tienes o porque te hace falta eso. Dale gracias a Dios por lo que tú tienes. Pero aquí Usías tuvo una buena influencia. Usías buscó al Señor también porque hizo lo recto ante él. Mire lo que nos dice en el versículo número 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. La prosperidad bíblica siempre comienza con la obediencia a la palabra de Dios. Y podemos literalmente hacer un estudio desde Génesis a Apocalipsis y podemos ver que el mensaje es claro. Si tú obedeces, vas a tener las bendiciones de Dios. Si tú desobedeces, vas a tener las consecuencias del pecado. Van a llegar las consecuencias. Y Dios se lo mostró a Adán y Eva. Aquí está la bendición. Tú tienes todo lo que está aquí, todos esos árboles, todos esos frutos, tú puedes disfrutar. Pero el que está ahí, de conocimiento de bien y mal, no comas de ese. Y ahí cayeron ellos en la desobediencia. Y de ahí vino las consecuencias. Más adelante, cuando cruzan el Mar Rojo en Deuteronomio, le dice, hoy os presento la bendición y la maldición. Y le dio una lista larguísima al pueblo de Israel. Si tú oyes mi voz, guardas mis mandamientos, vive de acuerdo a ellos, voy a bendecir tu tierra, voy a bendecir tus vacas, voy a bendecir tu cisterna, todos tus campos. Voy a bendecir y voy a multiplicarlo. Y del otro lado le presentó lo mismo. Pero si tú me desobedeces, entonces voy a maldecir tu tierra, voy a maldecir, etcétera, etcétera. Y fue a través de esa lista. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperar nuestro camino. Dios quiere bendecir nuestras familias. Pero todo empieza con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y Usías empezó a buscar a Dios y a hacer lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo recto ante los ojos de Jehová? Por medio de su palabra. La palabra de Dios nos enseña qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios. Y si vemos en el Antiguo Testamento varios pasajes hablando de la prosperidad que Dios da, siempre incluye obediencia a la palabra de Dios. Oye lo que dice Josué capítulo 1 versículo 7. Aquí le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar
de hacer conforme a toda la ley, hablando de la palabra de Dios, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, dice la Biblia, en todas las cosas que emprendas. Wow. Y más adelante en el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada día, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si hacemos eso, entonces, dice la palabra de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios está prometiendo prosperidad. Pero con esa prosperidad hay una condición. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Primera de Corintios Primera de Crónicas capítulo 22, versículo 13, nos dice: entonces serás prosperado. Dice: si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y nosotros también podemos leer el salmo favorito de nuestro hermano Antonio, ¿verdad, Antonio? Antonio lo puede decir con los ojos cerrados, lo puede decir de atrás para adelante, ¿verdad que sí? De diferentes maneras. Eso lo ha memorizado muy bien. Pero el Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ahí está de nuevo la palabra de Dios, la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Déjame hacer una pausa ahí, hermanos. A mí me encanta la pelota. Ya varios jóvenes se han dado cuenta. Yo cuando tuvimos la actividad de los jóvenes aquí, yo vine preparado, yo vine con el proyector, yo vine con mi computadora. Bueno, no traje la computadora, aquí estaba la computadora de la iglesia. Y al final, por varios innings, ¿verdad? Pusimos el juego de pelota para ver cómo iba eso. A mí me encanta la pelota, y más ahora que la República Dominicana está en las semifinales contra los Estados Unidos. Eso va a ser un tremendo juego esta noche, mis hermanos. Y ya mi presión está subiendo y bajando, ansioso, pero va a ser un buen juego. Los mejores peloteros de los Estados Unidos, los mejores peloteros, que son muchos, de la República Dominicana, representando nuestra bandera en alto, mis hermanos, se va a jugar esta noche. A mí me encanta. Y cuando estoy viendo un juego de pelota, yo no quiero que me estén interrumpiendo. Quiero ver el juego, enfocado en el juego. Me dio hambre, aguántate estómago, vamos a ver el juego. ¿Verdad que sí? Pero si nosotros amamos en la pelota o cualquier otra cosa que te encanta en ti, que te encanta a ti, pero no amamos la palabra de Dios, estamos en serios problemas, mis hermanos. Necesitamos amar la palabra de Dios. El salmista dice que su palabra medita de día y de noche, que es su delicia. Le encanta la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, piensa por lo tanto en la palabra de Dios. Y después al final de ese verso nos dice: será. Entonces hay una condición una vez más. Si tú no escuchas el consejo, no anda con los pecadores, pero tú meditas en la palabra de Dios y ella es tu delicia, entonces esto es lo que va a pasar. Dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios promete prosperar todo lo que tú haces cuando tú obedeces la palabra de Dios. Vamos a regresar aquí a 2 de Crónicas capítulo 26. Y eso fue lo que Usías hizo. Usías desde jovencito de 16 años, él tomó la decisión de hacer lo correcto ante los ojos de Jehová. Sin importar lo que los otros reyes estaban haciendo, él quería asegurarse de que iba a agradar a Dios y vivir lo que decía la palabra de Dios. No solamente eso, él buscó al Señor usando los líderes espirituales que él tenía en ese tiempo. Él buscó a Dios con dirección espiritual. Perdí mi lugar. 2 de Crónicas capítulo 26. Miren lo que nos dice el versículo 5, una vez más.
Y persistió en buscar a Dios en los días de ¿quién? De Zacarías, el hombre de Dios, el líder que conocía la palabra de Dios. Y mira lo que dice Zacarías: entendido en visiones de Dios. Cuando tú quieres perder peso, tú necesitas una buena nutricionista, ¿verdad que sí? Y un buen entrenador. Tenemos una aquí, gloria al Señor. Si tú quieres comprar una casa, tú necesitas un buen agente, ¿verdad que sí? Que te ayude a encontrar una casa como tú quieres. Si vas a tratar con el tema de los impuestos, entonces tú necesitas un buen contador. Si tienes un problema legal, tú necesitas un buen abogado. Si tú estás tratando con tu salud, tú necesitas un buen médico, como los que tenemos aquí en la casa del Señor, que te dé ciertas referencias y te ayude para mejorar tu salud. Y Uzías sabía que si él estaba cerca de Dios, que Dios iba a bendecirle, iba a prosperarle. Y él se mantuvo cerca, dice la palabra de Dios, de Zacarías, el hombre de Dios que conocía la palabra de Dios. Y hermanos, de la misma manera, si una persona quiere verdaderamente buscar al Señor, necesita estar en la iglesia donde va a escuchar la palabra de Dios, donde va a ser instruido a conocer de los caminos de Dios. Si tú quieres ser bendecido, tú necesitas buscar a Dios en la casa de Dios, donde el siervo de Dios predique fielmente la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y eso es lo que vemos aquí. Uzías buscó a Dios en los días de Zacarías. Zacarías fue una buena influencia espiritual y ayudó a Uzías a buscar mejor al Señor. También quiero que noten en el versículo número 5 que Uzías buscó al Señor persistentemente. Mira lo que dice, y persistió en buscar a Dios. La Biblia no solo dice que Uzías buscó a Dios, dice que él persistió. Esto habla de constancia, de perseverancia. No fue algo que él hizo de vez en cuando. No fue algo que él hizo solamente a los 16 años. Pero a él continuar creciendo y madurando, a él continuar reinando, él consultaba a Dios, él buscaba a Dios, se mantenía cerca de Dios, persistía, era fiel en buscar a Dios. Y por eso dice la palabra de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Hay muchos que buscan el rostro del Señor por X tiempo y después se apartan del Señor. En el momento que tú tomas la decisión de apartarte del camino de Dios, no esperes la prosperidad de Dios. No esperes la bendición de Dios, ni esperes también la protección de Dios. La palabra de Dios nos dice que él persistió en buscar a Dios. Mi pregunta es, ¿qué estás buscando tú en el día de hoy? ¿Estás buscando quizás cosas materiales? ¿Estás buscando alguna posición? ¿Estás buscando quizás algún prestigio? Mi mensaje para ti es: busca a Dios. Un mensaje tan fácil que se ha escuchado tanto, pero todos los días necesitamos recordarnos: busca a Dios. Jeffrey, hoy busca a Dios, sigue a Dios. Aunque tú no quieras en el día de hoy, persiste en buscar a Dios. Necesitamos recordarnos eso todos los días, mis hermanos, porque la carne es débil, la carne no quiere buscar a Dios, quiere buscar beneficio propio. Quiere descansar en nuestra propia opinión en vez de descansar en la sabiduría de Dios. Persiste en buscar a Dios. Igual como Uzías, hubieron otros reyes que empezaron a buscar a Dios y Dios bendijo sus vidas. Pongo un dedo ahí, más adelante en el capítulo número 34. En el capítulo número 34, versículo número 3, hablando del rey Josías, uno de mis favoritos, porque él no tuvo un padre que amaba a Dios, no había hecho lo recto ante los ojos de Dios, su abuelo tampoco había hecho lo recto ante los ojos de Dios, pero él tomó la decisión de romper ese ciclo y hacer lo recto ante los ojos de Dios. Miren lo que dice en el versículo 3.
A los 8 años, si tú pensabas que a los 16 años Usías, cuando empezó a reinar, que era joven, Josías empezó a los 8 años. Ustedes se pueden imaginar un niño de 8 años reinando sobre Judá, sobre una nación. Wow. Pero dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, ¿qué dice? Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Cuál es mi mensaje? Empieza a buscar a Dios. No pienses en lo que tú no has hecho en el pasado. No, pastor, es que yo no leo la Biblia todos los días. Ok, ya eso está en el pasado. No, pastor, que yo vengo a la iglesia de vez en cuando, siempre pongo pretextos, si estoy cansado me quedo a dormir, si se presenta algo me voy con eso en vez de venir a la casa de Dios. Eso es del pasado. Empieza ahora a buscar y caminar con Dios. La Biblia habla de Enoc. A mí me encanta Enoc porque Enoc, primero, ¿verdad? El Señor se lo llevó, no se murió. Y todos nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que si el Señor regresa por su iglesia, va a ser mejor. Así no vamos a ver la muerte, nos vamos con el Señor. Pero Enoc, hubo un tiempo cuando él no caminaba con Dios. El libro de Génesis nos dice, capítulo 5, versículos 21 y 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, dice, después que engendró a Matusalén, 300 años. Entonces, algo pasó en la vida de Enoc cuando nació Matusalén, que él dijo, yo necesito empezar a caminar con Dios. Y por esos primeros años podemos concluir que él no caminaba con Dios, porque la Biblia dice que él empezó a caminar con Dios. Y aunque él perdió todos esos años, la Biblia nos enseña, él empezó a esos 65 años y el futuro siguió caminando con Dios. Y terminó en el libro de Hebreos capítulo 11, donde a él se le daba, ¿verdad que sí? Ese testimonio, tenía ese testimonio, la gente conocían, cuando hablaban de no, tú conoces, nosotros estábamos buscando a Domingo, un señor ahí abajo y uno preguntando, ¿dónde queda Domingo? Parece que habían como 3 o 4 domingos que vivían por ahí y nos perdimos, pero al final llegamos donde Domingo. Pero todas las personas tienen sus apodos, ¿verdad? Bueno, no todos, pero muchos tienen apodos. Enoc tenía un apodo. ¿A quién tú estás buscando? A Enoc. Ah, el que camina con Dios. Sí, él vive por ahí. Así que la gente conocía a Enoc. Yo quiero tener ese testimonio. Ese camina con Dios, ese ora a Dios, ese vive de acuerdo a la palabra de Dios, ese conoce. Si yo tengo alguna situación, una petición, todos conocemos, ¿verdad? Un cristiano que yo no sé, la hermana Cristina, la esposa del pastor Tyson, es algo maravilloso y obviamente es que ella camina con Dios. Pero si tenemos alguna situación, hermana Cristina, usted puede hablar con el Señor, tenemos esta situación. Porque es que ella tiene una conexión especial con Dios. Se sabe que ella camina con Dios. Y yo quiero desarrollar mi vida espiritual, mi vida cristiana, a tal punto de que cuando una persona tenga una aflicción, tenga un problema, diga, parece, yo no sé lo que es, pero el pastor cuando ora, el Señor obra. Pastor, ore por esto, pastor, ore por aquello. Ahora, yo no soy mágico, ¿verdad? Yo no tengo superpoderes. Dios va a ser de acuerdo a su voluntad. La hermana Cristina no tiene superpoderes tampoco, por ella se mantiene conectada con Dios. Pero lo que quiero decir es que Enoc tenía una conexión tan cercana con Dios que la gente cuando lo veían decía, ese camina con Dios. Pero hubo un momento donde él no caminaba con Dios. Entonces, si tú estás aquí y no estás caminando con Dios, hoy empieza a buscar a Dios. Hoy empieza a buscar el rostro de Dios. Número 1, vemos aquí que Usías fue prosperado porque buscó a Dios. Número 2, vamos a regresar a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Lo segundo es que Dios prosperó a Usías porque dependía de Dios. Él dependía de Dios. Vamos a leer el versículo número 7, versículo 6, versículo 7. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gá y el muro de Jabnía y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod
y en la tierra de los filisteos. Dice, Dios le dio ayuda ¿contra quién? Contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gulbaal y contra los amonitas. Cada vez que Dios ayudaba el pueblo de Dios, si tú lo estudias en el Antiguo Testamento, es porque el pueblo de Dios estaba viviendo de acuerdo a lo que Dios mandaba. Estaba siguiendo la dirección de Dios. Podemos ver, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 7, cuando estaban a punto de entrar a la tierra de Ai para conquistarla, ellos no consultaron a Dios, ni le preguntaron a Dios qué deberían de hacer. Mandó varios espías y los espías le dijeron, no, es un pueblo pequeñito, nosotros podemos encargarnos de ellos. Y mandó cientos de hombres en vez de preguntarle a Dios y consultar a Dios. Y aunque fue un pueblo pequeño, Israel fue derrotada por un pueblo pequeñito. ¿Por qué? No consultó a Dios. Y hermanos, yo creo en mi corazón que Uzías fue prosperado aún en sus batallas contra los diferentes enemigos de Dios, porque él se mantenía dependido de Dios. Él consultaba a Dios y buscaba la ayuda de Dios. Versículo 7 nos dice que Dios le dio ayuda. Y hermanos, nosotros todos vamos a enfrentar muchas batallas, batallas espirituales, batallas familiares, batallas personales, batallas aún aquí en el mismo ministerio. La victoria no viene de nuestra inteligencia y nuestro esfuerzo. La victoria viene cuando Dios nos ayuda. Hermanos, miren, nosotros tenemos ese gran evento que viene el 29 de marzo. Necesitamos la ayuda de Dios. No solamente queremos llenar la iglesia de gente, necesitamos la presencia de Dios que esté aquí. Necesitamos orar y buscar el rostro del Señor y decir, Señor, ayúdanos. Ayuda al pastor Gilman que va a traer los mensajes. Ayuda a los obreros de la iglesia. Ayuda a nuestra iglesia que todo funcione bien, que no se vaya la luz, por favor, Señor. Ayuda, Señor, cada área de ministerio. Señor, te necesitamos. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de mentalidad, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Ahí viene la ayuda de Dios. En el momento que nosotros pensamos que podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, ahí es donde vamos a caer. Y más adelante, al final de su vida, Uzías, que por muchos años buscó a Dios y vivió para Dios, dejó que el orgullo tomara control de su vida. Miren lo que dice el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué dice? Se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él pensó, yo puedo hacer las cosas a mi manera. Cuando Dios ya tenía una estructura, tenía una manera de hacer las cosas, solamente el sacerdote podía entrar ahí, no el rey. Pero él dijo, yo soy el rey, a mí me ha ido bien, yo busqué al Señor, Dios me ha prosperado, todo me va bien. Todo estaba bien cuando él dependía de Dios, cuando él se humillaba a Dios. Y todos nosotros, hermanos, debemos de recordar, yo necesito a Dios. Por eso es que Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces cada día pídele, Señor, ayúdame en el trabajo, yo necesito tu ayuda. Ayúdame con la familia, estoy pasando por dificultades. Mira mi matrimonio, Señor, mira las luchas que tengo. Mira mis hijos, Señor, mira la edad que tienen. Mira las batallas que ellos tienen. Ayúdame, dame sabiduría para poder lidiar con esos problemas. Señor, necesito tu ayuda. No pienses, yo puedo a mi propia opinión, a mi propia prudencia. No, tú necesitas de Dios. Y cuando tú tienes esa actitud de que yo necesito a Dios, que voy a depender de Dios, entonces Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Y eso fue lo que pasó con el rey Uzías. Dice que en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Cuando estaba buscando a Jehová, estaba diciendo, Señor, ayúdame. Señor, guíame.
Señor, ¿cómo voy a lidiar con estos problemas aquí en Judá? Señor, ¿qué voy a hacer ahora con el ejército? Señor, ¿qué voy a hacer ahora con estas ruinas? Señor, ¿qué voy a hacer con estas decisiones que debo de tomar? Constantemente consultando a Dios. Lo conocemos, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Número 3, hermano, y último. Dios prosperó a Uzías porque fue diligente. Dios prosperó a Uzías porque fue diligente. Lo primero que yo quiero que ustedes noten en el versículo 9 y 10 es que él trabajó diligentemente para fortalecer su reino. Él trabajó diligentemente para fortalecer su reino. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Dice, edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la de Cefela como en las vegas, y viñas, labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de ¿qué? De la agricultura. El hombre le encantaba la agricultura, pero él fue diligente. Él trabajó duro, construyó torres, fortificó a Jerusalén, cavó pozos, desarrolló la agricultura. Uzías era una persona que trabajaba duro. La Biblia dice en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Si tú quieres que Dios prospere tu vida, prospere tu familia, trabaja duro. Es un principio muy sencillo, pero tristemente en el día de hoy hay que predicarlo. Porque vivimos en el día donde, ¿verdad que sí? Queremos las cosas rápidas y fácil. Pero la realidad no es así. Yo sé que ustedes han conocido muchos youtubers y personas en Instagram que porque se hicieron famosos, porque tienen sus canales, están ganando miles de dólares mensualmente. Eso es algo raro, mis hermanos. Lo normal es trabajar duro. Lo normal es, ¿verdad que sí? Establecer una tienda, establecer un negocio o algo por el estilo. Pero aún así, hablando de ellos que ganan mucho dinero, esas personas tienen que trabajar duro. Esa persona tiene que preparar su contenido. Esa persona tiene que capacitarse. Esa persona tiene que lidiar lo que es la media, las cámaras, editar los videos. Todo eso se toma tiempo. Y ellos no van a ser prosperados si se quedan con las manos cruzadas esperando que otro lo haga. No, el rey Uzías trabajó duro, hizo muchas cosas, trabajó duro, y Dios bendice las personas que trabajan duro. Hermano, para mí ha sido, gracias Señor, yo crecí viendo a mi papá que trabajaba duro. Duro. Cuando yo era chiquito, mi papá se iba en un triciclo. Nosotros vivíamos en la Isabelita, salía temprano en la mañana. De lo que yo recuerdo, tenía como 4 años, por ahí 5 años. Salía en un triciclo y volvía, y yo, vea que el papi va a montar bicicleta, pensaba yo como niño. Después mi mamá me dijo que él iba por toda la ciudad recogiendo botellas y después la vendía. Después, cuando él tuvo la oportunidad de mudarse a los Estados Unidos, por muchos años, más de 20 y pico de años, trabajó en un car wash, lavando, secando carros. Y aún allá en los Estados Unidos, yo cuando iba a visitar a mi papá en el car wash, ahí estaba él secando, ahí estaba él dándole brillo, ahí estaba él trabajando duro. Y muchas veces en el invierno, donde la temperatura estaba a -0, ahí estaba él con su abrigo. Mi esposa, cuando estaba conociéndolo a él estaba en un carro limpiándolo y tenía un pie hacia afuera y dijo, ese tiene que ser tu papá. Digo yo, ¿y cómo tú sabes que ese es mi papá? Ay, que tiene el pie un poquito dobladito y tú lo tienes igualito así también. Dije yo, wow, pero ¿cómo es posible? Entonces, pero él trabajó duro y sigue trabajando duro. Yo te le doy la gracia, Señor, que yo crecí en ese tipo de ambiente. Si tú quieres que Dios prospere tu vida, trabaja duro.
donde tú estás ahora, estás en el colegio, en la escuela, trabaja duro. Cumple con tus tareas, cumple con tus proyectos. Todo lo que se te pida, hazlo. Porque eso va a determinar qué tipo de adulto tú vas a ser. Va a llegar el día que tú vas a conseguir un trabajo. Cuando consigues el trabajo, si tú no trabajabas duro en la escuela, no vas a trabajar duro tampoco en esa empresa. Entonces, sé diligente. Haz tu parte, dedica las horas. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, terminando los estudios bíblicos, yo no tenía hora para nada. Yo siempre estaba ansioso esperando por los lunes. Los lunes era el día que yo más amaba. Porque los lunes en la mañana yo podía dormir 8 horas. Después me iba a trabajar y todo, pero yo estaba trabajando tiempo completo, estaba viendo la universidad, estaba sirviendo en la iglesia local también. Y todas las noches, con la excepción de domingo en la noche, me estaba durmiendo a las 1 y 2 de la mañana y despertándome a las 5 de la mañana. Pero el que quiere avanzar, el que quiere terminar sus estudios, el que quiere trabajar, el que quiere seguir adelante, va a requerir ser diligente. Hay que trabajar. Y alguien que yo he admirado tanto aquí en esta iglesia, a él no le gusta que mencione su nombre, pero es el hermano Hanley. El hermano Hanley trabaja duro, duro. Y es una bendición, un buen ejemplo. Jóvenes, si tú quieres ver qué es el trabajar duro, ahí está el ejemplo. Es una máquina, yo creo. No creo que es humano. Pero Uzías trabajó y muchas veces la prosperidad de Dios llega cuando una persona es fiel en su trabajo, en su hogar, en su servicio para el Señor. Y Uzías no solamente trabajó duro, pero se preparó diligentemente para el futuro. Del versículo número 11 al versículo número 15, Uzías comenzó a preparar por lo que podría pasar en el futuro. Esos versos hablan de que él preparó un ejército poderoso de 2,600 hombres valientes y más de 300,000 soldados. Y él equipó a esos soldados con escudos, lanzas, con arcos, con armaduras. También, incluso, ahí ese pasaje habla de cómo él, con unos ingenieros desarrollaron unas flechas y piedras para poder ponerlos en la torre, para más seguridad ahí en Judá. Y miren lo que nos dice el versículo 15. E hizo en Jerusalén, aquí está, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos. ¿Por qué? Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién fue que lo hizo poderoso? Dios. Pero todo, hermanos, empezó con él buscar a Dios. Al mirar esta vida de Uzías, vemos que la prosperidad no fue algo que él se fabricó. Eso fue que algo le dio a él por su obediencia a la palabra de Dios. Uzías tomó decisiones correctas que permitió que la bendición de Dios estuviera sobre su vida. Pero el capítulo nos da una advertencia muy seria que leímos anteriormente en el versículo 16, que cuando ya él era fuerte, que tenía la fama, tenía el poder, tenía el ejército, él pensó, wow, mira lo que yo hice. Ten mucho cuidado de olvidar todo lo que Dios ha hecho por ti. Porque después del orgullo viene la caída. Y eso fue lo que pasó con Uzías. Mantente humilde. Recuerda las bendiciones de Dios. Continúa, persiste en buscar a Dios. Porque mientras tú buscas a Dios, Dios te va a prosperar. Mientras la presencia de Dios esté contigo, la bendición de Dios también estará. Mi pregunta es, ¿qué estás buscando tú en el día de hoy? Busca a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Uzías, rey de Judá. Ayúdanos a aprender de él, Señor, a aprender de sus buenas decisiones, de todos esos años que él dependió de ti, todos esos años que buscó tu rostro, Señor.
Y ayúdanos, Señor, a siempre, siempre, siempre depender de ti. Siempre, Señor, trabajar duro, servirte, sabiendo que, Señor, tú bendices cuando nosotros somos fieles. Cada ojo cerrado, rostro inclinado. Si Dios te habló, ¿por qué no vienes y órale a Dios? Si Dios te habló, vamos a tomar unos minutos para orar. De cualquier manera que Dios te haya hablado, habla con Dios también. ¿Estás buscando a Dios? ¿O estás buscando el oro, la plata, buscando hacer tu propia voluntad en vez de la voluntad del Padre? Podrá ser que hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dios quiere que tú seas salvo en el día de hoy. ¿Por qué no entregas tu vida a Él? Si tú estás aquí y no estás seguro de que si te mueres en el día de hoy que vas a ir al cielo, si tú quieres que ore por ti, puedes levantar tu mano. Habrá alguien aquí que dice: yo no soy salvo, si yo me muero en el día de hoy no estoy seguro que voy a ir al cielo. Si tú eres esa persona, puedes levantar tu mano. Queremos que alguien con la Biblia te enseñe cómo tú puedes ser salvo. ¿Habrá alguien aquí? Alguien aquí que dice: no estoy seguro, pastor, ore por mí, ore por mí. ¿Cuántos ustedes dirán: pastor, Dios me habló por medio de la predicación y aquí está mi mano? Si Dios te habló, puedes levantar tu mano ahí, súbela y bájala. Si Dios te habló, Dios te bendiga. Yo veo su mano, yo veo sus manos. Gloria al Señor. Gracias, gracias por su honestidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, tú eres bueno y compasivo con nosotros. Gracias, Señor, por los corazones sensibles a tu voz. Ayúdanos a nunca, Señor, llegar hasta el punto de pensar: no necesito a Dios. Y quizás no lo decimos de esa manera, pero de la manera en que vivimos decimos: no necesito a Dios. Al no leer la Biblia estamos diciendo: no necesito a Dios. Al faltar a los cultos estoy diciendo: no necesito de Dios. Al no buscar tu rostro, Señor, estamos diciendo: yo estoy bien, no necesito la ayuda de Dios. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar que sin ti nada somos, que necesitamos de tu ayuda, de tu dirección, tu sabiduría. Ayúdanos a mantenernos humildes ante ti. Te amamos, te damos gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar aquí presentes en el día de hoy y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Recuerden los anuncios, hermanos. Recuerden, esta semana tenemos varias actividades. Miércoles tenemos la reunión de los matrimonios de la iglesia, que va a ser, creo yo, si no me equivoco, en nuestro hogar. No se lo pierdan. Y también vamos a seguir trabajando para preparar todo. Así que sigan orando, hermanos, para que tengamos todo allá arriba listo. Ore que ya Satanás está obrando. El plomero tuvo una situación y no quería trabajar, entonces vamos a tener que posiblemente buscar otro plomero, pero Dios tiene control de todo, hermanos, ¿verdad que sí? Entonces vayan orando para que podamos tener todo listo para ese día especial. Y hermanos, gracias por estar aquí en el día de hoy. Vamos a ponernos de pie para entonces ser despedidos, hermanos, en esta mañana. Y como el hermano Darío va a estar cantando allá, vamos a reservarle la voz, ¿verdad que sí? Como no voy a estar allá para ayudarle a él, vamos a cantar un himno en esta mañana para ser despedido. Vamos a cantar el himno número 100, lo conocemos: en mi vida, gloria te doy. Vamos a cantarlo, el himno número 100, en mi vida, gloria te doy.
te doy, gloria te doy en tu iglesia, gloria te doy, Señor. Amén, hermanos. Gracias por estar aquí en esta mañana. Con eso estamos despedidos. Dios les bendiga. God bless you. Bon bienvenue. Deus abençoe.